Hola, saludos. Bueno, en esta ocasión vamos a estar resolviendo un ítem más de la lista de desafíos en contexto matemático. Este enunciado nos dice de la siguiente manera. Consideremos un conjunto que contiene al 0, al 3, al 4, al 5 y al 6. Es decir, tiene a esos elementos. Ahora la pregunta que nos hacen es, todos los números de 4 dígitos distintos que se pueden formar con los elementos de ese conjunto son, es decir, cuántos números de 4 dígitos cuyos dígitos sean diferentes se pueden conformar con esos elementos de ese conjunto. Por ejemplo, no podría estar hablando yo del número, no sé, se me ocurre decir 1356, porque es un número que tiene un elemento que no está en el conjunto. Por lo tanto, a pesar de que sí es de 4 dígitos, tiene un elemento que no está aquí. Por lo tanto, ese no puede ser. Otro caso donde no puede ser es un número donde se repite un elemento. Por ejemplo, consideremos el número 4336. Como tenemos un dígito que se repite, ese número no se puede considerar como un número conformado por los elementos de ese conjunto y que sea de esta forma. ¿Por qué? Porque se está repitiendo un dígito. Entonces, no se puede repetir ningún dígito, tiene que ser de 4 dígitos y tengo que considerar solamente a los elementos de ese conjunto. Ahora bien, algo que tenemos que tener cuidado y que es muy importante, un cero a la izquierda no se considera. Por ejemplo, si yo en lugar de un 4 tuviera aquí un cero, ese número se lee como, vamos a ver, como 336. Y 336 en efecto no es un número de 4 dígitos, es un número de 3 dígitos. A pesar de que tenga un cero adelante, no se debe tomar en cuenta, no se considera. Por lo tanto, no hay posibilidad para que tengamos un cero a la izquierda. Considerando todas esas regularidades, ¿verdad? Esas características de este ejercicio, podemos ya iniciar a tratar de responderlo. ¿De qué manera vamos a responder a un ejercicio que nos plantean de conformar números de tantos dígitos? En este caso 4, pero podrían ser 3, podrían ser 5, 6, lo que sea. Y que además de eso nos den los elementos específicos para poder conformarlo. Bueno, para poder arrancar a este ejercicio se va a resolver de la siguiente manera. Por lo menos es una de las formas de resolverse. Por ejemplo, usted va a considerar los 4 espacios del número de 4 dígitos. Por ejemplo, aquí tenemos ya 2 espacios, por acá tenemos 3 y consideramos un cuarto, ¿verdad? Porque son números de 4 dígitos. Esos cuadritos que he puesto ahí significarían las posiciones de los dígitos de ese número que voy a conformar. Y la pregunta sería esta. Habíamos dicho que el 0 a la izquierda no se cuenta, por lo tanto aquí no podría ir un 0, pero sabemos que podría ir el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos números podrían ir en ese cuadrito? Usted me va a decir, en efecto, van a ser 4. Son 4 posibles para este. ¿Ok? Y perfecto, nos dimos cuenta de que eran 4. Ahora bien, si usted se pregunta cuántos números pueden ir acá, y usted me viene y me dice, pueden ir 4 también, podría ser, ¿verdad? Que entonces esté considerando que ahora sí va a incluir al cero, que sería correcto, ¿verdad? Porque aquí sí puede ir el cero. Donde no puede ir el cero es acá a la izquierda. Pero aquí sí podemos tener un cero. Y como usted ha considerado ya a alguno de los números, ¿verdad? De esos, ya sea al 3, al 4, al 5 o al 6, entonces no puede volver a considerar ese número que consideró acá en esta posición de acá, porque recuerden que los dígitos tienen que ser distintos. Si usted ya de estos 4 eligió uno, por lo tanto, entonces vamos a tener 4 posibilidades para acá. Porque ahora sí incluimos al cero, entonces por eso sí hay 4. Ahora, para esta casilla de este lado, solamente vamos a tener 3 números disponibles. Entonces aquí solamente tenemos 3. Y por último, en la última casilla solamente vamos a tener disponibilidad de 2. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Es decir, esta casilla tiene 4 oportunidades. Podrían ser 4 de los cualquiera de esos números menos el cero, ¿verdad? Aquí podemos tener 4 oportunidades para esta casilla y aquí 3 oportunidades y aquí 2, para que no se repita ningún dígito y para que aquí no sea cero. Lo único que tendríamos que hacer aquí es una multiplicación. 4 por 4 por 3 por 2. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que 4 por 3 es 12. 12 por 2 es igual a 24. Y 24 multiplicado por 4 sería igual a 96. ¿Ok? Que sería nuestra respuesta correcta. Es decir, ¿cuántos números de 4 dígitos distintos puedo conformar con los elementos de ese conjunto? 96 números.
Ok, y esa sería la respuesta y sería la forma en que vamos a responder a un ejercicio de este tipo. Marcamos opción D. Voy a dar un ejemplo para que ustedes vean por qué estoy diciendo que para esta casilla solamente hay 4 oportunidades, para esta 4, para estas 3 y para estas 2. Supongamos que elegí un número en particular. Sabemos que aquí no podría ser 0. Entonces usted viene y dice, ok, como podría ser cualquiera de estos, voy a elegir al 4. Entonces elegí por acá colocar 4. Sabemos que aquí podría ir cualquiera, menos el 4. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir dígitos. Es decir, tendría que ser entonces o el 0, o el 3, o el 5, o el 6. Es decir, tengo 4 posibilidades para eso. Por eso digo, son 4 posibilidades para esta casilla. Voy a elegir cualquiera, elijamos al 6. Entonces, ¿cuántas oportunidades tendríamos para esta? Sabemos que ya no podemos elegir ni al 4 ni al 6. Tenemos solamente el 0, el 3 y el 5. Elijamos ahora entonces cualquiera de ellos y vamos a elegir, por ejemplo, el 0. Sabemos que no se puede repetir ningún dígito, por lo tanto, aquí cuántas oportunidades tendríamos para este cuadrito. Entonces tendríamos oportunidades solamente o con el 3 en este caso, o con el 5. Ninguno de los otros números podría ir porque se repetiría alguno y ya no sería parte de la regla. Por lo tanto, solamente tendríamos 2 oportunidades. O es acá un 3 o es un 5. Por eso tenemos 2 oportunidades para este cuadrito. Creo que con este ejemplo ya entonces prácticamente nos damos cuenta que este ejercicio se resolvería por la cantidad de posibilidades que tiene cada una de las posiciones. Muy bien. ¿Existe otra manera de responder a este ejercicio? Claro que sí. Existe otra manera. Y con la teoría que se ha trabajado en el curso PAA. Y entonces vamos a atacar ese ejercicio desde esa perspectiva, desde ese método, ¿ok? Para esto, ese ejemplo que habíamos hecho con el método anterior, vamos a quitarlo de acá. Vamos a ponerlo por acá, tal vez. Y ahora sí vamos a hablar de el método de la teoría que hemos practicado. Ya considerando la información que se ha estudiado con el método anterior, sabemos algunas cositas, ¿verdad? De este ejercicio. Ahora, si bien es cierto, a pesar de que tenemos 4 cuadritos, 4 posiciones donde acomodar esos números de ese conjunto, tenemos que tener en cuenta de que el 0 no podía ir en el primer cuadrito de la izquierda. No puede ir ahí. Porque si no, no se puede considerar un número de 4 dígitos. En eso estamos claros. Entonces tenemos que poner atención en esos 3 de acá. Porque es aquí donde podría ir cualquiera. Entonces, en esos 3 de ahí, ¿cuántos números tengo yo posibilidad de colocar ahí en esos 3? Entonces usted me va a decir, ok, tiene 4 números posibles para colocarlos, porque siempre aquí va a ir uno, ¿verdad? Entonces para este va a haber 4 posibles y para este también podría haber 4, pero como sabemos que no se pueden repetir, entonces tiene que haber 3. Y sabemos que para este puede ir 2. Eso lo sabemos del método anterior. Sin embargo, acá, considerando la teoría, como les decía, podemos resolverlo de una forma distinta. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿es un ejercicio de reordenar elementos de un conjunto? Claro que sí. Pero entonces nos vamos a preguntar, ¿el orden importa en ese ejercicio? Y usted me va a decir, sí, el orden importa, porque no es lo mismo tener un 4605 que un 4603, por ejemplo. No es lo mismo. Son números totalmente diferentes. Entonces, por eso el orden sí importa. Ahora la pregunta es, ¿se trata de una permutación o es una variación? Cuando usted se da cuenta de que para esta cantidad de posiciones, que son 3 posiciones, tenemos 4 números, entonces en ese momento se da cuenta de que no puede ser una permutación, tiene que ser una variación. Porque recuerde que en la permutación usted va a tener tantos números en el conjunto como posiciones para ordenar. Por lo tanto, se da cuenta de que se trata de una variación. Sabemos ya cuál es la fórmula para la variación. Entonces, para la variación, simplemente consideramos lo siguiente. Consideramos que la formulita de la variación sería variación de n elementos del conjunto con k posiciones donde voy a acomodarlo. Y la fórmula es n factorial entre n menos k factorial. ¿Ok? Ahí tengo yo mi fórmula de variación. Ahora bien, ¿tengo que considerarlo con todos? No. Recordemos que hay una restricción y es que aquí no puede ir el 0. Por eso es que solamente voy a poner atención por el momento a esta parte de acá. Si yo les pregunto, entonces, ¿cuántos números tengo para estas 3 casillas? Tengo 4 números.
¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí va a ir 1. Entonces, de los 5 tengo 4 números acá. Y como tengo 4 números y 3 casillas, entonces significaría, de alguna manera, de que se trata de variación. Ya lo hemos visto. Donde n sería igual a 4 y donde k sería igual a 3. Si hacemos esta sustitución en la fórmula que hemos estudiado, tendríamos algo como esto. N es igual a 4 sobre 4 menos k, que k es igual a 3, factorial. Sabemos que 4 menos 3 es igual a 1 y 1 factorial es igual a 1. Entonces, por lo tanto, esto nos quedaría como 4 factorial y listo. Es decir, nos quedaría como la multiplicación de 4 por 3 por 2. Que sabemos que 4 por 3 es 12 y que por 2 es igual a 24. Por lo tanto, esa variación nos queda igual a 24. Sin embargo, no hemos considerado un detalle importante y es el número que está en esta posición de acá. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cuántos elementos del conjunto pueden estar colocados en esta casilla? Y ustedes me habían dicho al inicio, ¿verdad? O había pensado usted también en lo mismo que yo había mencionado, que podían ir 4 números, porque no, el 0 no podría ir, entonces podría ir cualquiera de los demás, cualquiera de los otros 4. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Aquí poder tener la posibilidad de 4 números y no sabemos cuál es, entonces al resultado de esta variación lo multiplicamos por 4 y por lo tanto tendríamos el número 96. Y como vemos, también con este método hemos podido resolver la situación. Sin embargo, el otro eh, método que habíamos hecho al inicio es un poquito más intuitivo, ese es más teórico, pero cualquiera de los dos nos va a llevar a la respuesta. Lo que tenemos que tener claro es la restricción para los elementos que pueden ir aquí. Aquí no podría ir un 0. Por eso es que se resuelve de una forma distinta a otro ejercicio donde no vamos a considerar un 0. Y algo que tenemos que tener importancia es que los dígitos que conforman el número de 4 dígitos tienen que ser distintos. Por eso ha sido una variación donde sabemos que el orden importa y que además no hay repetición. Si los dígitos podrían repetirse, entonces fuéramos podido hablar de una variación con repetición, que se resuelve de una forma distinta. Y con eso llegamos al final de este video, esperando de que haya sido comprensible y que cualquiera de los dos métodos que decidan escoger les dé éxito en los ejercicios que tengan que ver con esto. Muchas gracias.